Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Comienza la respuesta israelí a un nuevo ataque con cohete desde Gaza que destruyó una casa en el centro del país y causó heridos. Honduras y Rumanía se comprometen en la conferencia AIPAC a dar pasos para trasladar sus embajadas a Jerusalén. Muere el veterano y mítico agente del Mossad que dirigió la detención de Eichmann en Argentina. Las fuerzas kurdas en Siria declaran su victoria definitiva sobre Daesh. Estos son los asuntos de hoy. En la segunda parte, como siempre, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de este lunes por la mañana, cuando un cohete fabricado por Hamás y disparado desde la Franja de Gaza impactó en una casa en el Moshav Mismeret, a 120 kilómetros de distancia, en la zona centro de Israel, produciendo 7 heridos. 3 de ellos son miembros de la misma familia, incluido un bebé de 6 meses que sigue en observación, aunque no se teme por su vida. Una niña de 12 años ha sido sometida a una operación en una pierna para quitarle una esquirla. La paciente con peor pronóstico es una mujer de unos 60 años. El resto de los heridos ya fue dado de alta. Aparte de la casa alcanzada, otras 30 resultaron dañadas por la onda expansiva. Los cabecillas de Hamás dijeron a oficiales de seguridad egipcios que el ataque al norte de Tel Aviv había sido un accidente, tal como justificaron otros 2 cohetes la semana pasada. Sin embargo, esta vez los oficiales israelíes creen que el grupo terrorista islámico ordenó el ataque para probar la respuesta israelí durante la campaña electoral para los comicios del 9 de abril. El ejército israelí ha movilizado 2 brigadas, una de infantería y otra de blindados, además de los 1.000 combatientes ya en la zona. Además, se han reclutado soldados reservistas de inteligencia y de las baterías antiaérea Cúpula de Hierro. A esta hora comenzaba el bombardeo israelí contra objetivos de Hamás en Gaza. Bueno, y sobre la última hora esta de la respuesta israelí, justamente pueden oír una reseña grabada en directo con lo que está pasando en Israel en el programa de Por Israel en Voz. Lo que sí está claro es que la misma excusa ya no sirve, ¿no? Es decir, la semana pasada se dispararon 2 cohetes mientras la dirigencia de Hamás estaba en Egipto. Dijeron, bueno, no fue un ataque premeditado, sino que fue un accidente. No puede ser que una semana después se les escape otro cohete, y un cohete de un alcance realmente apreciable, 120 kilómetros, es decir, que sobrepasó la ciudad de Tel Aviv. Es casi cubrir todo el territorio de Israel. Esto sirvió a Hamás para 2 cosas. Primera, para dar una muestra de que los cohetes artesanales, entre comillas, muchas veces, que fabrican ellos, tienen un alcance que prácticamente cubre todo el territorio de Israel. Y bastante ha demostrado la peligrosidad que tienen los mismos. Y lo segundo es que ellos lo que han demostrado es, aparte de que lo que ya, si alguien no lo entendía, ahora tiene la corroboración, que no son unos mentirosos compulsivos y no se puede hacer ningún tipo de trato con ellos, no ya con Israel, sino con los propios egipcios que están tratando de mediar, ya que otra vez acusan de que se les escapó un cohete, ¿no? Bueno, esto es totalmente falso. Lo que están haciendo es, sabiendo que Israel está en un proceso democrático, que es algo totalmente ajeno a su cultura, como son las elecciones, pero sabe que esto dentro del territorio de Israel supone que hay decisiones que no se pueden tomar tan a la ligera en estos momentos. Por ejemplo, una respuesta de gran alcance en la Franja de Gaza seguramente sería algo demasiado determinante tanto para Netanyahu como para la oposición. Es decir, si le sale muy bien la jugada a Netanyahu, eso propiciaría su reelección. Y si no le sale tan bien, pues justamente sería la lápida en su tumba política.
Pero Israel ya sabe mediar con estas situaciones y lo que supongo yo, a pocos minutos de empezado esta respuesta, es que va a ser una respuesta más contundente que otras veces, con operaciones terrestres de entrada en la Franja de Gaza, pero que no va a ser un conflicto bélico del alcance del que tuvo lugar en el 2014, por ejemplo. Yo creo que en cuestión de 2 o 3 días, supongo yo, que va a ser el ritmo de lo que se establezca en esta respuesta bélica, que no puede ser igual, por ejemplo, a la que hubo la semana pasada, en que se atacaron 100 objetivos desocupados de Hamas en la Franja de Gaza. Aquí se disparó contra un centro poblado, se produjeron heridos, se produjeron destrozos en una casa, etcétera, etcétera. Así que la respuesta israelí tiene que ser contundente y lo sería aunque no fuera Netanyahu el que estuviera al frente. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que su país abrirá una oficina diplomática oficial en Jerusalén. Lo hizo durante su discurso en la conferencia de AIPAC y aclaró en su cuenta de Twitter: «Es un primer paso a modo de extensión de nuestra embajada en aquel país». Hernández además enfatizó que los lazos entre Honduras e Israel a partir de hoy son más fuertes. En abril del año pasado, el Congreso hondureño había aprobado con amplia mayoría una resolución solicitando al gobierno que realizara el traslado de la embajada. Por su parte, la primera ministra de Rumanía, Viorica Dăncilă, prometió en la misma conferencia que trasladará la embajada de su país a Jerusalén. Finalizó su discurso con la frase en hebreo: «el año que viene en Jerusalén». Sin embargo, quien está torpedeando la decisión hasta ahora es el presidente de Rumanía, quien tiene la última palabra sobre esta cuestión, por lo que las palabras de la primera ministra tienen un significado relativo. Sí, a pesar de que esto se ha presentado como una nueva victoria diplomática de Netanyahu, de Israel, etcétera, pues es más bien una victoria retórica. Es decir, esta gente se presenta en un congreso del lobby pro-israelí en Washington, que se llama AIPAC, y que está aplaudiendo a rabiar estas iniciativas, pero en definitiva ni lo que va a abrir Honduras en Jerusalén es exactamente la embajada, ni las palabras de la primera ministra de trasladar la embajada se pueden llevar a cabo si no colabora en ello el presidente, que no está por la labor. Con lo cual son, como digo, dos acciones o símbolos, digamos, retóricos, pero que no tendrán mayores consecuencias. Digamos que no podemos ir tachando otra X en el mapa de las embajadas abiertas en Jerusalén. El veterano y respetado agente del Servicio Secreto Exterior israelí, el Mossad, Rafi Eitan, que encabezó la operación en 1960 para capturar al nazi Adolf Eichmann en Argentina, posteriormente juzgado y ejecutado, falleció este fin de semana a los 92 años. El primer ministro Netanyahu señaló que a lo largo de los años Eitan participó en la vida pública, fue ministro en el gobierno israelí y trabajó para restaurar las propiedades judías robadas durante el Holocausto. El actual director de la agencia dijo que Eitan era un pilar de la comunidad de inteligencia en general y del Mossad en particular, al tiempo que recordó que si bien la gran mayoría de sus operaciones no pueden ser publicadas, contribuyeron de gran forma a la seguridad de Israel. Eitan nació en 1926 en Ein Harod, un kibutz en el norte de Israel, en una familia de judíos inmigrantes rusos, y al cumplir la mayoría de edad ingresó en la milicia judía Palmaj, donde tomó parte en multitud de misiones. En la Guerra de la Independencia de 1948 fue gravemente herido y al término de esa contienda ingresó en los servicios de inteligencia, donde participó en decenas de misiones, la más relevante conocida, la captura del nazi Adolf Eichmann cuando era jefe de la Unidad Conjunta de Operaciones de los Servicios Secretos israelíes.
A principios de siglo fundó un partido político de pensionistas que le llevó al ministerio encargado de esos asuntos entre 2006 y 2009. Pues nada, nuestra despedida para una figura mítica como Rafi Eitan, que en sus 92 años hizo todo esto que hemos contado y mucho más que no podemos contar. Bueno, tampoco es que lo sepamos, pero que al actuar en la inteligencia israelí, en el mítico Mossad, pues participó en numerosas misiones muy trascendentales. Eso es lo que sabemos y por eso lo recordaremos. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por kurdos, anunciaron la derrota territorial del autoproclamado califato del grupo yihadista Daesh en Siria. El anuncio se produjo horas después de que la Casa Blanca proclamase la victoria contra el Estado Islámico, a pesar de que todavía proseguían los combates en Al-Baghouz, última localidad que ha estado en manos de Daesh, situada a pocos kilómetros de la frontera iraquí. Los aviones de la coalición internacional también bombardearon estas últimas posiciones. A pesar de la caída de Al-Baghouz, el Estado Islámico todavía tiene presencia residual en vastas regiones de Irak y en zonas desérticas de Siria, según un mapa mostrado en público esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump, elaborado por una agencia de inteligencia estadounidense. Sí, la verdad que ya son demasiados anuncios del final de la derrota definitiva de Daesh, del Daesh como califato, con una base territorial. Eso se acabó, pero lo que no hemos acabado es con el capítulo Daesh de terrorismo internacional. Es más, muchos de esos terroristas derrotados que han conseguido huir están volviendo a Europa o situándose en Europa, a veces disfrazados de por ejemplo, refugiados perseguidos por la política o por los grupos terroristas ellos mismos. Así que habrá que estar con los ojos muy atentos porque si bien Daesh ya no es un estado de alguna manera en Siria e Irak, sí que sigue siendo una amenaza terrorista muy vigente en el mundo occidental. Terminamos aquí esta primera parte, ahora pasamos a hablar de la agenda cultural tras la pausa. Bueno, y entramos en esta zona de la cultura en que ustedes están acostumbrados a oír a Raquel, pero por unos días tendrán que conformarse con mi voz, aunque sigue aquí... También continúo Alex sí que hablando de la agenda cultural. Bueno, sigamos con las noticias que tienen algo que ver con la cultura, ¿no? Sí, vamos a hablar del Ayuntamiento de Jaén, que ha censurado una conferencia que cuestiona la visión dominante sobre la cultura sefardí, titulada Sefarad, Patrimonio Universal, Sefarad no es Israel. La conferencia iba a ser impartida por la activista judía Liliana Córdoba, también fundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, en el Salón Mudéjar del Palacio de Cultura de Jaén. Sin embargo, un día antes de su celebración, prevista para este jueves, el ayuntamiento envió un correo a los organizadores informando de que no cedería el espacio. El evento se celebró finalmente en un espacio privado. El Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas denegó la solicitud por no haber recibido la documentación necesaria para ceder este espacio. El Ayuntamiento de Jaén ha admitido que estos requisitos fueron solo una excusa, ya que el motivo real es que el Ayuntamiento no cede sus locales para actos de tipo político. Los organizadores argumentan que se trataba de un acto cultural, aunque aclaran que es inevitable hablar de algunas cosas. Liliana Córdoba señaló que sería mucho más interesante que las rutas en las juderías sean rutas de conocimiento de la cultura andalusí, pero como Israel es el que da el dinero para las juderías, todo está viciado. Bueno, yo respecto a esta última frase, yo creo que va a causar la hilaridad en todas las juderías de España, porque esto de que Israel es el que da el dinero para las juderías, pues la verdad que ojalá fuera así. Ojalá fuera así tanto para el gobierno de España, que podría
digamos, impulsar más el tema de la judería como para los propios judíos en España, pero la cosa no es así. Israel no aporta ni invierte dinero en las juderías. Lo que pasa es que tratan de desvirtuar que, por ejemplo, en Jaén se han hecho celebrado actos de la casa del Centro Sefarad de Israel, por lo cual ellos deducen que el Centro Sefarad de Israel es una organización israelí y no, es un consorcio totalmente español, financiado al 50% por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, un tercio por la Comunidad de Madrid y la sexta parte restante por el Ayuntamiento de la ciudad. Puede ser que en estos últimos dos cifras me haya equivocado entre ellas, pero que lo que está claro es que la red de juderías no se subvenciona ni por Israel, solamente por las propias entidades locales. Esos son los que impulsan la red de juderías. Si no, fíjense en los incontables espacios de entrevista que hemos tenido con los responsables de red de juderías en España, que si fuera así, pues serían muchas más, si no tuvieran que justamente rendir una cantidad de requisitos para formar parte de la red, ¿no? Bueno, aparte de esto, del libelo de Israel como financiador de las juderías, como si esto fuera algo malo, ¿no? Yo lo que digo es que ojalá fuera así, pero no es así. Bueno, no solamente eso, sino que la señora Liliana Córdoba, la que es una vieja conocida porque ella se atribuye la fundación de la Red Internacional Judía Antisionista, que suena a un movimiento más o menos de alcance internacional, en la cual yo creo que por lo menos en España forma parte solo ella. Es verdad que ella es judía y es verdad que es antisionista, pero de ahí atribuirse una red internacional es un poco exagerado. Y el hecho de que ella vaya impartiendo este tipo de charlas, pues sin duda alguna es para ella una retribución y una exposición al público, una trascendencia que no ha tenido nunca durante su carrera civil no antisionista, es decir, por sus propios méritos. Aquí el único mérito que tiene es que habla pestes de la gente, no solamente que es judía y que vive en Israel, sino que ella misma vivió 14 años en Israel y ahora como si uno dice, bueno, ¿y si alguien hubiera dicho que hay que desmantelar Israel cuando ella estaba viviendo y siendo subvencionados sus estudios por el Estado de Israel? ¿Ella cómo se lo hubiera tomado? Bueno, el tema es que encima de todo esto, pues este tipo de charlas se basan en una falsedad. Y es que dice que para hablar de Sefarad es inevitable hablar de algunas cosas. Y estas cosas, algunas cosas, son el Israel actual. Y para hablar de juderías de la Edad Media, les recomiendo a cualquiera de los oyentes que vayan a los múltiples actos que hay en todas las juderías de España durante los últimos 20 años, verán que no se habla de Israel, se habla de los judíos en España, ¿vale? Pero tampoco eso le convence, porque dice sería mucho más interesante que las rutas de las juderías sean rutas de la cultura andalusí, es decir, que sean juderías, pero que hablen no de judíos, sino de musulmanes, ¿vale? Pues nada, sería muy interesante también que la señora, Liliana Córdoba, pues se dejara de marear la perdiz y confesar que lo suyo es un chiringuito para vivir mejor. No creo que se vuelva millonaria, pero sí que la deben aplaudir especialmente con mucha admiración las personas antisemitas que dicen, ven si hasta los propios judíos hablan mal de los judíos. Entonces, ¿cómo no van a ser unos personajes tan denostados por los demás? ¿Qué no tendremos para decir de ellos los cristianos y los musulmanes? Cambiamos de tema ahora, continuamos
con un libro. Durante la Kristallnacht de 1938, la noche de los cristales rotos, en que los nazis hostigaron a judíos en Alemania, el comerciante Otto Silbermann logra escapar de su piso de Berlín con los esbirros aporreando la puerta y emprende una frenética huida de hotel en hotel, de tren en tren, para intentar alcanzar la frontera. Esa es la trama de la novela El pasajero, que llega a España en la versión castellana y a finales de mayo en la catalana. En la castellana edita Sexto Piso, L'Altra en la catalana. Cuando se publicó en Alemania en el 2018, tras 80 años de olvidos desde su primera publicación, en otros pocos países se convirtió en un éxito editorial. El pasajero nunca se publicó en Alemania hasta que el editor, Peter Graf, halló la obra en el archivo del exilio. La desdichada biografía de su autor, Ulrich Alexander Boswitz, y el olvido de su novela, que dormitó durante decenios en el archivo del exilio alemán de la Biblioteca Nacional Alemana en Frankfurt, contribuyen a conferir a esta novela una aureola trágica de profundo significado histórico. Nacido en 1915 en Berlín, Boswitz, de raíces judías, consiguió marcharse de Alemania antes de los pogromos de 1938 y escribió este libro ya fuera del país en 4 semanas, horrorizado por la persecución. El libro, con otros títulos y con el seudónimo de John Crane, se había publicado entre los años 1939 y 1945 en Reino Unido, Estados Unidos y Francia, pero nunca en alemán en Alemania. Según su editor alemán, esta novela angustiosa probablemente sea el documento literario más temprano sobre la persecución nazi a los judíos. Entre 1935 y el 39, Boswitz pasó por varios países, entre ellos Suecia, Noruega, Francia, Luxemburgo y Bélgica, hasta recalar en Reino Unido. Pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico le clasificó como extranjero enemigo, como hacía con los alemanes, sin reparar en si entre ellos había gente perseguida o contraria a Hitler, y le internó en la isla de Man. Luego el gobierno decidió expulsar a todos los hombres extranjeros internados y él fue deportado a Australia en el infame buque Dunera, donde los prisioneros fueron maltratados y expoliados. Finalmente se le permitió volver al Reino Unido. El 29 de octubre de 1942, el barco en que regresaba fue torpedeado por un submarino alemán. Ulrich Alexander Boswitz, de 27 años, se hundió en el Atlántico como todos los de a bordo. Llevaba consigo un último manuscrito, se sabe por un compañero de cautiverio en Australia, este sí, perdido para siempre. La verdad que es un destino trágico por varias razones, ¿no? Porque el pobre hombre logró salir de la Alemania nazi y salvarse de la peor parte en cuanto comenzó la Kristallnacht, que él no estaba, pero estaba muy atento a lo que sucedía allí, por eso escribió esta novela. Pero al llegar al Reino Unido, pues lo meten en un campo de prisioneros por ser alemán, justamente, aunque sea un perseguido. No fue el único caso y fueron muchos los casos, pero después, no solamente que estaban detenidos, sino que los mandan a Australia en un barco que los tratan fatal y les roban de todo, y cuando ya les permiten volver, pues el barco es torpedeado por los submarinos alemanes. Realmente uno dice, bueno, él se supo salvar de los nazis, pero no pudo salvarse de los amigos. Hablamos ahora de la Sinfonieta israelí Berseba, que presenta un festival de primavera clásico sobre el tema de la cultura española. El programa incluye 4 conciertos con solistas internacionales, una actuación de David Broza, un concierto de baile con la compañía de flamenco israelí Compás y una fiesta callejera que transformará la plaza del Centro de las Artes en una animada calle típica española en un ambiente de mucha alegría. Este es un festival de primavera organizado por la orquesta que festeja su 6ª edición y se ha convertido en una tradición. El director de orquesta y director musical Nir Cabaretti es el responsable de la producción artística. Se celebra entre el 26 de marzo y el 1 de abril en el auditorio del Centro de las Artes en Berseba.
La edición de este año se centra en los tesoros de España y combinará los mundos de la música clásica, la danza, la ópera, la guitarra española, las canciones sefardíes y las canciones en ladino, que se presentarán en un rico programa de conciertos y espectáculos con los mejores artistas, entre ellos, como decíamos, David Broza, también Sivan Rotem y el solista de la Sinfonieta, Rolando Casada Brody, bajo la dirección de la directora israelí Ronit Feldenkrais y Marco Topsiel, un virtuoso guitarrista que ganó los primeros premios en competiciones de guitarra de renombre mundial. Todos estos, junto a otros artistas israelíes y extranjeros, actuarán con coros y solistas, incluida la soprano Naama Goldman, que fue elogiada por su papel de Carmen en la ópera israelí. Además de los conciertos, la Sinfonieta ha decidido este año abrir el festival con una fiesta en la calle con música, baile, gastronomía y más cosas. Pues sí, ya saben, esto empieza prácticamente mientras ustedes escuchan estas noticias, porque es el 26 de marzo a la tarde en Beersheba. Si usted vive en Haifa, pues igual le cae un poco lejos. Pero si está por el sur, acérquese a Beersheba, porque vale la pena, por lo menos este primer contacto con la cultura española, con esta emulación de una especie de Feria de Abril adelantada unos días, ¿no? Porque ya en Israel lleva varios años celebrándose la Feria de Abril, más o menos para mayo. Y esta vez, pues en Beersheba se han adelantado. Y no en vano, pues porque Beersheba incluso tiene un clima un poco más cálido todavía que el de Sevilla. O sea que para el caso pueden revivir un poco ese clima. Va a haber flamenco, va a haber baile, va a haber guitarra, va a haber ópera de inspiración española como Carmen, etcétera, etcétera. Así que desde aquí les animamos a que hasta el 1 de abril estén por la zona de Beersheba y aprovechen las veladas para este Festival de Cultura Española. Bueno, pues con esta invitación nos despedimos aquí hoy en las noticias de Radio Sefarad.